Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y a nombre también de Alianza UC México y de mi colega Stefano Bertozzi. Les doy una muy cordial bienvenida a este webinar número 17 de la serie que hemos establecido México-Estados Unidos, Interdependencia y Cooperación durante el COVID-19. La intención de la Universidad de California a través de Alianza UC México, que es todas las instituciones de UC para cooperar con México, Casa California, UC Mexico Initiative y también UC Mexus. La idea es establecer un diálogo entre mexicanos y entre estadounidenses durante el COVID-19 y me parece que lo estamos logrando con creces. Quiero agradecerle también a la asociación que tenemos con el Universal, con 10 diarios de la República Mexicana, el Universal, el Debate de Sinaloa, el Siglo de Torreón, el Siglo de Coahuila, el Siglo de Durango, el Informador de Jalisco, el Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, la Crónica de Baja California y el Pulso de San Luis. Muchas gracias. Y en esta ocasión también nos asociamos con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y uno de nuestros panelistas es justamente el doctor Sergio Alcocer, quien es vicepresidente del COMEXI. Bienvenido, Consejo de Asuntos Mexicanos, a esta iniciativa, y el COMEXI es también, digamos, tiene como objetivo estos diálogos internacionales y abrir a México al diálogo global. Así es que bienvenido, COMEXI. Muchas gracias, Verónica Ortiz, por aceptar nuestra invitación. Vamos a tener un panel hoy muy rico. Tenemos, primero que nada, presento a nuestra embajadora de México en los Estados Unidos, a la embajadora de carrera Marta Bárcenas Coqui. Marta, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Evidentemente, embajadora, has tenido unos días durísimos, cansadísimos, pero también estoy seguro estás muy satisfecha, como debes estarlo, por el buen trabajo que ha hecho la diplomacia mexicana y también la diplomacia americana. Ahorita platicamos de eso. Y tenemos también un panel, me parece muy rico, con 2 estadounidenses y 2 mexicanos. Ya presenté al doctor Sergio Alcocer y la otra mexicana es Ana Paula Ordorica. Ella es periodista, ella es editorialista del Universal y también trabaja en Televisa. Y bueno, yo siempre la presumo porque fue mi alumna en el ITAM. Y Ana Paula puede hablar de todos los temas. En el tema de relaciones México-Estados Unidos y los temas internacionales, ella es panelista, no moderadora, porque es conocedora a fondo de este tema. Bienvenida, Ana Paula. Y desde luego tenemos con nosotros a Maribeth Sheridan. Ella es la corresponsal de The Washington Post. Es la segunda vez que es corresponsal en México. Y yo lo digo así. Me gustan mucho los artículos de Maribeth por maduros, por sensatos, por bien investigados. Es una periodista muy profesional. Y desde luego está con nosotros Dan Restrepo. Él está con el Center of American Progress. Pero Dan, yo no podría hablar de una visita presidencial si no luego con mi amigo Dan, porque cuando yo trabajé con Felipe Calderón, Dan era el director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces los dos nos intercambiábamos los talking points. Siempre que iban bien las cosas, Dan y yo nos podíamos intercambiar todo. Cuando las cosas no iban bien, entonces sabía Dan que no podíamos intercambiar las cosas. Gracias, Dan, por aceptar nuestra invitación. Y para mí era muy importante, y para este panel, tener a un demócrata, una gente que ha trabajado. Y además, Dan es abogado, él conoce el problema de los conflictos postelectorales en Estados Unidos, y por ahí algo te voy a preguntar al respecto. Entonces, empezamos como siempre, le paso la palabra a mi colega Stefano Bertozzi, quien brevemente nos va a hablar de cómo está la pandemia en el mundo, en Estados Unidos y en México, y después regresamos con la embajadora Bárcena. Adelante, Stefano, por favor. Muchas gracias. A ver, perdón. Gracias, Rafael. Entonces, 2 pequeñas palabras sobre dónde estamos con esta pandemia. Primero, este mapa no es el mapa de los casos acumulados, es el mapa de los últimos 3 días de casos. Y no solamente casos totales, pero casos divididos por millón de habitantes. Es decir, que está ajustado por la población del país. Se puede ver que la epidemia que empezó en China ya se concentra en las Américas, con 2 pequeñas excepciones.
en donde Sudáfrica, Arabia Saudita, incluso Suecia se está mejorando comparando con Estados Unidos, Brasil y Chile. Si vemos esto de forma gráfica en términos de la evolución, se puede ver que Estados Unidos, que tuvo su pico muy rápido después del inicio de la epidemia, después bajó y ahorita estamos en una subida rápida otra vez. Chile y Brasil llegaron a alturas muy altas, estamos hablando de casos por día, por millón de habitantes. México sigue subiendo, pero abajo de Estados Unidos. Pero hay que recordarnos que dónde estamos en esta lista de casos por millón de habitantes depende de nuestra capacidad de diagnosticar los casos. Estos son solamente los casos confirmados. Y lo que observamos aquí es que los Estados Unidos, que antes estaba más o menos al nivel de México en términos del número de pruebas que estamos haciendo por cada caso confirmado, ya mejoró mucho. Ya está en 12.5 pruebas por cada caso confirmado. Pero en México seguimos muy bajo, es decir, que más que una prueba de cada 3 pruebas sale positiva en México. En Argentina es casi el doble, en El Salvador es 10 veces más y más que Estados Unidos. Entonces, esto nos dice que el número de casos reportados en México, en Estados Unidos el CDC estima que 1 en 10 se reporta. En México probablemente es mucho peor que Estados Unidos en términos de porcentaje reportado. Y esto se ve en la mortalidad. Porque en la mortalidad, que es más difícil que se subreporta, obviamente también se subreporta la mortalidad, pero menos que los casos, ahí sí se ve que México primero sigue una tendencia hacia arriba. Difícil es saber exactamente lo que ha estado pasando en los últimos días, pero que ya superó por mucho a Estados Unidos. En Estados Unidos, a pesar de la subida, ya empieza poquito en algunos estados a subir la mortalidad, pero Estados Unidos ha visto una baja en la mortalidad que no corresponde con la subida de los casos y tiene que ver con el hecho de que la población más joven se está infectando ahorita y también tiene que ver con los servicios de salud que sí están atendiendo siempre mejor a los casos con grave enfermedad. Y con esto me paro, nada más con una sola diapositiva, mostrando que, como en todos los países, esta epidemia no es uniforme. En Estados Unidos tengo la foto aquí a un nivel más granular. Se ve las áreas donde se está creciendo más la epidemia. En México también es muy poco homogéneo a lo largo del país y se puede también ver adentro de cada uno de los países, de cada uno de los estados, cómo está la epidemia a nivel municipal. Y con esto sí me paro. Gracias, Rafael. Te regreso el micrófono. Gracias, Estefano. Quiero insistirle a todos nuestros participantes que pueden hacer preguntas. Ahí hay un botón que dice preguntas y respuestas. Por favor, escríbanos sus preguntas y nuestros panelistas las van a empezar a contestar. Queremos que esto sea de lo más interactivo posible. Entonces, por favor, esperamos sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible por contestarlas. También los que nos estén escuchando por Facebook Live, por favor, mándenos sus preguntas. Por acá las vamos a cachar, así es que, porque vamos, insisto, vamos a tratar de que esto sea mucho diálogo, mucho de ida y vuelta. And I want to say that this is being translated into English. There's an interpretation button in the bottom of your screen. So if you want to listen to this into English, just go ahead and use the interpretation button. And thank you very much, Mariana, for doing this for us. Embajadora Marta Bárcena, evidentemente salieron muy bien las cosas. Finalmente fue una visita con muy buenas fotografías, con buenos discursos, con monumentos, como suelen ser las visitas. Qué bueno que triunfó la diplomacia. Yo quisiera preguntarte, embajadora, ¿qué resuelve la visita? ¿Con qué se queda México? ¿Con qué se queda Estados Unidos? Hay muchos temas muy candentes en la relación México-Estados Unidos. Yo no sé si nos pudieras comentar qué sientes que gana México y qué sientes que gana la relación bilateral con esta importante visita, la primera visita en justamente
durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y además una visita pues ya cercana al final del primer cuatrienio del presidente Donald Trump. Adelante, Marta, por favor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme y por estar con estos distinguidos panelistas. A ver, cuando se planteó con muy corto tiempo la confirmación de la visita, se plantearon los objetivos básicos de la misma y la racionalidad de la visita. Y se plantearon en razón de los tiempos. ¿Por qué se hizo ahorita? Por la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Esa es la racionalidad principal. Que el tratado iba a entrar en vigor con o sin visita, cierto. Pero la entrada en vigor y el celebrar la entrada en vigor del tratado, y por eso hubo la invitación también a Canadá y la insistencia de México con que Canadá estuviera presente, representaba una nueva época para América del Norte y también para la relación bilateral México-Estados Unidos. Una nueva época en la que se combinan la entrada en vigor del tratado con la recomposición económica que estamos viendo a nivel global, sobre todo que vamos a ver una recomposición de las cadenas de valor, ¿sí? Y esta recomposición económica a nivel global deriva en buena medida de la pandemia de COVID-19. Porque ¿qué aprendimos en la pandemia de COVID-19? Que las economías de México y Estados Unidos están más integradas de lo que pensábamos, ¿sí? Que a veces para reabrir una planta automotriz o aeroespacial, ya sea en México o en Estados Unidos, necesitábamos no abrir la planta del proveedor inmediatamente siguiente, sino hasta del proveedor a nivel 5, a nivel 6. Y empezamos a entender esas cadenas mucho mejor de lo que las conocíamos antes de la pandemia. Entonces, con la entrada en vigor del tratado y esto que estamos viendo, la tendencia hacia la regionalización de las cadenas de valor, por diversas razones, por razones de eficiencia económica, por razones de que si quieres seguir con el modelo de justo a tiempo, just in time, no puedes depender de proveedores que estén del otro lado del mundo, porque supimos resolver la cuestión de la armonización de los sectores esenciales, pese a que México no contaba con una lista de sectores esenciales iniciales. Esto combinado con la entrada en vigor del TEMEC y el tema que mencionabas, Rafa, que mencionábamos, Rafael, de cómo ha perdido competitividad la región de América del Norte en los últimos años, nos abre nuevas posibilidades para articular una integración regional mucho más fuerte, mucho más poderosa y que traiga también mayor número de empresas y de trabajos a la región de América del Norte. Lo segundo tenía que ver justamente con la situación coyuntural del COVID. Agradecer al gobierno de los Estados Unidos que en un momento crítico en donde no se podían conseguir ventiladores, se tomó la decisión de que en Canadá se podían exportar ventiladores a Canadá y a México y nos ayudaron a encontrar a los proveedores adecuados para esos ventiladores que México necesitaba. Y que ahora vamos a una segunda etapa que es cómo fortalecer la cooperación en materia de COVID, con especial énfasis en la frontera, porque estaba en estos mapas que Stefano estaba enseñando, vemos que tenemos un reto muy fuerte en ambas zonas fronterizas en materia de COVID. Y por último, el tercer tema era el reconocimiento a la importancia creciente de la comunidad mexicana y mexicoamericana en los Estados Unidos. Un cambio de discurso por parte de la administración de los Estados Unidos y una reiteración del discurso del gobierno del presidente López Obrador de que la comunidad mexicana en Estados Unidos y mexicoamericana es una fuente de grandeza de los propios Estados Unidos y de que resulta un factor esencial en el futuro tanto de los Estados Unidos como de México. Esos eran los objetivos y esos fueron así se planeó la visita, a eso se enfocó y en ese sentido fue una visita, creo yo, muy exitosa con resultados favorables. Que se dejaron fuera de la agenda otros temas, ¿sí? No quiere decir que no se estén tratando, simplemente quiere decir que no eran los momentos adecuados para tratar esos temas.
Los temas de migración del día a día, de cómo manejamos la frontera, los tratamos día a día con el Departamento de Seguridad Interior. Ahorita estaba yo recibiendo varios mensajes de ellos sobre algunos incidentes sucedidos en la frontera, pero ustedes mejor que nadie saben que ahorita no es el tiempo para hablar de una reforma migratoria integral, porque ahorita una reforma migratoria integral no es posible. Y lo mismo podría yo referirme a otros temas que llevan su propia lógica, temas de cooperación legal, temas de extradiciones, temas de combate al crimen organizado, que llevan su propia lógica y que mantenemos el contacto y la comunicación fluida a diario con el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, Marta. Tenemos aquí ya nos dijiste que no se trató, pero digamos, estando en esta región, no puedo más que preguntarte, ¿qué va a pasar con esta frontera que tenemos parcialmente cerrada? ¿Qué va a pasar con estos centroamericanos que tenemos varados? ¿Se habló, no se habló? ¿Le vemos algún fin a esto? Porque sí tenemos una frontera parcialmente cerrada en donde pasan las mercancías, pero no pasan las personas. Y la verdad de las cosas es que... Pasan los trabajadores esenciales y críticos. También, efectivamente, sí. Pero digamos, y ahora incluso tenemos el tema de los estudiantes, ¿no? Entonces sí vemos una administración Trump cerrando mucho las llaves de la migración, y yo no sé, y ahí entonces la pregunta sería, Marta, hablamos al principio, me pareció muy inteligente el discurso del presidente López Obrador en la Casa Blanca, nos decías que él lo escribió. Yo te diría, ¿por qué la mención tan buena a que él está tratando bien a los migrantes? No, yo no acabo de entenderla. Está tratando bien a México, okay, que ha cambiado el discurso. Si lo leen con atención, es eso, es un discurso muy cuidado, ¿sí? Y subrayó la importancia y la contribución de los migrantes y se refirió el presidente López Obrador a los migrantes como personas honestas y trabajadoras que contribuyen a Estados Unidos. Y el presidente Trump reconoció las contribuciones de la comunidad mexicoamericana a los Estados Unidos, su vitalidad, la creación de empleos diferentes. Creo que hay que ser muy precisos allá, en esos temas. En los temas de frontera, a ver, todos los temas que mencionaste los tratamos día a día con los Estados Unidos. Es una conversación a nivel de presidentes, conversar sobre cuáles son los trabajadores esenciales o no. Yo creo que eso no se habla a nivel de presidentes. Se está negociando día a día. Ahorita el problema que tenemos es que un par de gobernadores de México nos dicen, oye, es que yo ya no quiero dejar entrar de Estados Unidos a México. Son los que nos están trayendo los contagios. Entonces, todavía la situación de salud en ambos lados de la frontera no nos lleva a tomar la decisión de relajar las medidas y de apertura a otras, a que se relajen justamente esas medidas y que haya un mayor número de cruces. Quiero decirte que el otro día tuve una reunión con casi todos los congresistas de la frontera, que todos son, a excepción de Will Hurt, demócratas, y que Verónica Castro escribió una carta, Verónica Escobar, ya la estoy convirtiendo en artista de Televisa, Verónica Escobar, una carta a los presidentes Trump y López Obrador, justamente expresando su preocupación por las cuestiones de la frontera. Y en este tema de cómo mejorar la cooperación en COVID y sobre todo enfocados a la frontera, es la preocupación esencial y el mandato que trae el vicepresidente Pence, con el que compartí la mesa en la cena y quedamos de trabajar justamente en los temas en que se puede ver. Ustedes lo saben, en que se puede avanzar la cooperación. Ustedes saben mejor que yo que la cooperación entre California y Baja California es mucho más eficiente, por ejemplo, que la cooperación de Texas con sus estados fronterizos. Sonora, Arizona funciona bastante bien y hay una comunicación más fluida entre las autoridades sanitarias. Entonces, estamos encontrando las buenas prácticas para tratar de extenderlas y también reconociendo la diversidad de la frontera. No puedes tomar medidas uniformes en materia sanitaria o de medidas focalizadas para toda la frontera, porque lo que sucede en Juárez, El Paso, Tijuana, San Diego, no es necesariamente lo que está sucediendo en Ojinaga, Presidio o en Piedras Negras, Eagle Pass, ¿no? Entonces, el tema es muy importante, sí se está conversando y sí hay un liderazgo en el gobierno de Estados Unidos, en la oficina del vicepresidente Pence, y la embajada y la Cancillería estamos trabajando muy estrechamente con la Secretaría de Salud
y seguramente vendrán algunas propuestas específicas. Y por cierto, en la embajada somos todo oídos para las experiencias y sugerencias que puedan venir de, pues de la Alianza UCMX, que conoce también, y de la Universidad del Sur de California. Gracias, Marta. Aquí estamos haciendo un ejercicio, te platico, cada 15 días tenemos una conversación, porque nos hemos dado cuenta, y justamente lo convoco con tu cónsul Carlos González Gutiérrez, el cónsul Gran general. cónsul. Así es. Hacemos una conversación, tenemos este lunes una conversación sobre el tema de cooperación en salud, porque consideramos, al menos considero yo, que este término Calibaja era una, digamos, se oye bonita la marca, pero no tenía mucho contenido, y la idea es justamente que conversemos y que nos pongamos de acuerdo cómo la región puede salir fortalecida. Ya te daremos guerra para poderte digamos, presentar esos resultados. Yo quisiera preguntarle a nuestros panelistas, a Ana Paula, a Maribeth, a Sergio, o bien a Dan, si quieren hacerle alguna pregunta a la embajadora. Ana Paula, ya vi que ya abriste tu micrófono, adelante. Levanté la mano. Bueno, claro. Gracias Rafa y gracias Estefano por esta convocatoria y un gusto estar con todos. Arrancaría, embajadora, preguntando, ¿a qué atribuyes el cambio en el tono del discurso de Trump hacia los mexicanos? Y además, si no les preocupa que sea solamente un tema de retórica, que no lleve a acciones. Rafa mencionaba hace un momento este cambio en las reglas de los visados para los estudiantes en Estados Unidos. Eso afecta pues a casi 15,500 mexicanos que están estudiando en Estados Unidos. Estamos hablando de una derrama económica que del 2017 al 2018 fueron 633 millones de dólares para la economía estadounidense, y todos estos alumnos mexicanos están en este momento en una incertidumbre. Tenemos cuántos trabajadores que están viendo pues el tema del visado que ha sido modificado. Entonces, ¿a qué atribuyen este cambio en el discurso de Trump y no les da miedo que sea solamente retórica? Yo creo que un cambio en la retórica es siempre importante, porque las palabras pesan e importan. Y con el cambio en la retórica se va construyendo una nueva narrativa. Y una de las prioridades cuando fui enviada por el presidente López Obrador aquí como embajadora es justamente el resaltar la importancia de la comunidad mexicana y mexicoamericana. Eso, Dan lo sabe mejor que yo, hay ya cada vez más conciencia. En esta pandemia también ha sido muy relevante el hecho de que los declarados trabajadores esenciales en el sector agrícola, en las plantas de empacadoras de carne, los rastros, en las tiendas, en el sector sanitario, más de 30,000 Dreamers trabajando en el sector de hospitales. Hay una nueva conciencia en los Estados Unidos sobre la importancia de estos trabajadores esenciales, de la comunidad hispana, dentro de la comunidad hispana, la comunidad mexicoamericana y mexicana. Y si tú ves con atención las encuestas en los Estados Unidos, te indica que hay una creciente opinión a favor de la migración, que el tema de la migración ya no es un tema que polarice tanto como antes, que ahorita están centradas las discusiones en el tema del acceso a la salud, de la reactivación económica, y que entonces se abre una oportunidad para que haya ese reconocimiento a los mexicanos. Que pasar de la retórica a los hechos es delicado, sí. El tema de los visados de estudiantes no está enfocado solamente a los mexicanos, afecta a todos los estudiantes extranjeros, y hay que ver cómo ya las propias universidades estadounidenses ya llevaron a las cortes este tema, porque se están disparando en el pie. Estados Unidos se está disparando en el pie. A lo mejor esto sería una oportunidad para México, para que vengan más estudiantes a México, se queden en México, y también tendríamos que todavía fortalecer más nuestro sistema de educación superior. Les decía yo también a varias personas que me preguntaban, bueno, pero ¿cómo están trabajando los diferentes aspectos de migración que los afectan? Yo les diría, por ejemplo, con LULAC estamos trabajando el tema de las demandas y la situación de los trabajadores mexicanos en los rastros. Con MALDEF estamos trabajando el seguimiento del tema legal del decreto de carga pública, cómo revertirlo.
Con Unidos estamos trabajando y hablando sobre cómo apoyar a la comunidad en materia de los retos que se van a venir en cuestiones de vivienda, porque el pago de las rentas se retrasó, mas no se condonó. Igual se retrasó el pago de las hipotecas, pero no se condonó. ¿Cómo los vamos a ver? ¿En qué hemos estado concentrándonos hasta ahora? En que la comunidad mexicana no pase hambre. Y entonces reforzar los bancos de comida, reforzar la cooperación con sobre todo con las empresas mexicanas en Estados Unidos, con la comunidad para apoyar a la comunidad mexicana. Y los consulados en esto han realizado una labor excepcional. Entonces sí, pasar de la retórica, de la narrativa a los hechos no es fácil, pero lo estamos haciendo y con estrategias creo yo, bastante focalizadas. Y de nuevo, subrayo aquí, un interlocutor privilegiado en estos temas para nosotros ha sido el caucus hispano. No quiere decir que coincidamos con ellos en todo, pero sí que tenemos una conversación muy fluida con Joaquín Castro, con Verónica Escobar, Filemón Vela, Vicente González, Silvia García, Juan Vargas, todo, porque tratamos de entender qué son las propuestas que ellos traen y hacia dónde están yendo y qué podemos colaborar desde el punto de vista de México. Ahorita, por ejemplo, estamos tratando de reactivar la Comisión Fronteriza de Salud, que no ha tenido financiamiento de los Estados Unidos por los últimos 3 años. ¿Cómo puede funcionar sin financiamiento? Y la necesitamos más que nunca. Muchas gracias, Maribeth. Sergio, ¿tiene alguna pregunta para la embajadora Bárcena? Yo sí. Adelante. Sí, Maribeth, a la orden. Buenos días, embajadora. Mucho Buenos gusto. días. Embajadora, justo después de la visita del presidente López Obrador a Washington, la campaña para la reelección del presidente Trump sacó un tweet diciendo que, a diferencia de Joe Biden, el presidente Trump ha cumplido con la comunidad latina en Estados Unidos, y usando el video del presidente López Obrador, reconociendo, agradeciendo al presidente Trump por ese buen trato, ¿no? ¿Ustedes sabían que la campaña del presidente Trump iba a usar la visita del presidente López Obrador para promocionar sus intereses? ¿Les preocupa que eso es lo que va a terminar ocurriendo con los videos del discurso del presidente López Obrador? Bueno, yo creo que la manera en que utilicen los videos, las campañas o no, es una decisión de ellos. Creo que quedó muy claro, y lo dijo el presidente, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que el gobierno de México no interviene en los asuntos internos de los Estados Unidos. Y que no participaremos ni estamos decantados, por supuesto, por ningún partido político. Porque el gobierno de México trabaja con el gobierno de los Estados Unidos, sea cual sea su partido político, y creo que la historia nos prueba que hemos trabajado bien con altas y bajas, con gobiernos republicanos y con gobiernos demócratas. Que el gobierno de México puede impedir que una organización que creo que tiene 3,000 seguidores saque y utilice malamente un video, pues es algo que yo creo que estaría directamente ligado con la libertad de expresión. ¿Que nos gusta? Pues no nos gusta. Yo creo que el mensaje del presidente es clarísimo, que fue dedicado para todo el mundo y que no tenía dedicatoria política. Y si es manipulado o utilizado, pues es responsabilidad de quien manipula esa información. No es responsabilidad del gobierno de México. Marta, yo te quiero... Sergio, ¿tienes una pregunta? ¿No? Yo te quiero felicitar por claramente la diplomacia mexicana y también la diplomacia americana plancharon la visita, hicieron un gran trabajo. Felicidades. Dani y yo hemos estado ahí, Sergio ha estado ahí y sabemos lo difícil que es esto. De veras, muchas felicidades. No cabe duda que tenemos embajadora, que tienes una embajada aceitadita, trabajando en serio. Hay muchas preguntas, tenemos 30 preguntas ahí. Sí, esas las estoy viendo. Desde qué estamos haciendo hacia los migrantes en tiempos de COVID, hasta
si es un buen momento, nos pregunta nuestra amiga mutua Ana Covarrubias del Colegio de México, si es un buen momento ahorita la crisis como para institucionalizar más, porque hemos perdido muchas instituciones. Pero si te parece bien, vamos a empezar a platicar con nuestros, te invitamos a seguir con nosotros, con nuestros Sí, y panelistas. antes de pasar esto, nomás quiero hacer un último Adelante, anuncio Marta, de la claro que visita. Fue la visita más austera que hemos tenido en años. Ok. Vinieron dos secretarios, el jefe de la oficina de la presidencia, el director de protocolo y el director de América del Norte, y un médico militar. No hubo Estado Mayor, no hubo CEPROPIE, no hubo prensa de presidencia. Todo se hizo con esas personas y la Embajada de México en los Estados Unidos. Esto sienta un precedente increíble. Y preguntaba el presidente, pues así podré manejar todas las visitas si hago otras. Y le decían, pues sí, con el servicio exterior sí, pero otras embajadas no son tan grandes ni tienen el personal que tiene la Embajada de México en los Estados Unidos. Entonces, eso también fue muy, muy relevante. O sea, cómo pudimos operar una visita con poca gente, pero con gente altamente capacitada. Y el presidente así reconoció la enorme contribución del Servicio Exterior Mexicano, al que considera el servicio profesional de carrera más preparado de la administración pública mexicana. Y yo le quiero hacer un reconocimiento a toda mi gente y al Servicio Exterior Mexicano en la Cancillería y en las embajadas y en los consulados. Efectivamente, Marta, felicidades. Tú sabes que tengo muchos amigos entre tu equipo y me decían, Rafael, estamos muy orgullosos porque con muy poco logramos muchas cosas, pero también hay que decir que ayuda el Servicio Secreto de Estados Unidos, ayuda a toda la seguridad de Washington. No es lo mismo que en algún otro viaje, pero felicidades. No cabe duda que el Estado profundo, que los tecnócratas, tú eres una tecnócrata de la diplomacia. No, nosotros somos servidores públicos, pero con servicio gran civil conocimiento, de y carrera. a eso me refiero con tecnócrata, tienes un gran conocimiento, tanto teórico como práctico, de tu práctica profesional, y la verdad de las cosas, digamos, da mucho gusto poder reconocer esto, y de veras, felicidades, Marta. Yo quisiera, al contrario, quisiera empezar con nuestros panelistas y preguntarles, a ver, la visita salió muy bien. ¿Están ustedes de acuerdo? O la verdad de las cosas, exageramos los analistas en los riesgos que se iba a correr el presidente López Obrador en Washington. ¿Cómo vieron la visita? Y si realmente consideran ustedes que la visita salió bien. Adelante, Sergio Alcocer, ¿te parece empezar tú? Como no, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, Rafael. Me da mucho gusto estar acompañado de este panel, querida embajadora. Bueno, yo diría que es difícil darle un solo calificativo a esta visita. Podemos pensar que fue una visita exitosa desde el punto de vista de los arreglos protocolarios, logísticos, diplomáticos. La respuesta es sí, y lo ha mencionado muy, muy claramente la señora embajadora. La calidad del Servicio Exterior Mexicano, la oficina de protocolo, la propia embajadora, obviamente, pues hicieron un trabajo espléndido, llevados de la mano igualmente de la oficina de protocolo y demás de la Casa Blanca. Desde el punto de vista del contenido de la visita, me parece que es una oportunidad perdida. Me parece que es una visita intrascendente. ¿En qué sentido? Hablando del Tratado de Libre Comercio, hubiera sido deseable que la invitación se le extendiera igualmente a Canadá, con el énfasis que se le extendió a México. No fue el caso, sino hasta el final resulta la invitación a Canadá, que finalmente se declina. El Tratado de Libre Comercio depende de dos factores fundamentales: la competitividad de la fuerza laboral, el talento, y de la productividad de la economía. Dos temas que no fueron tocados en los discursos de los dos presidentes y en donde no hubo ningún acuerdo. Hubiese sido de gran valor para la relación de los dos países y del tercero, Canadá, si ya empezáramos a ver esbozos en estos temas, donde hubiera habido un acuerdo. No lo hubo. El otro de los temas importantes para la visita era un acercamiento o un mensaje hacia la comunidad mexicana en los Estados Unidos, y lamentablemente se perdió la oportunidad de reunirse con los liderazgos de la comunidad mexicana en Washington, o haberlos invitado a una reunión breve, una hora, no más que eso, con el presidente López Obrador. Creo que eso hubiese sido una señal muy clara de la importancia que le da el gobierno mexicano
a los mexicanos en los Estados Unidos. Hubiera sido una gran oportunidad para revisar, yo discrepo respetuosamente de la señora embajadora, de aprovechar el tiempo para revisar los diferentes mecanismos que están establecidos en la gobernanza entre los dos países. Sí, hablar de la frontera y de cómo está operando la frontera en términos de seguridad, en términos de promoción al comercio, de las diferencias que tenemos en la frontera en calidad de vida entre las comunidades, es un tema que le debe de preocupar a los dos presidentes como ha sido en el pasado. Son mecanismos, además, que lamentablemente se han ido borrando con el tiempo y que, como preguntaba Ana Covarrubias, es un gran momento para relanzarlos. Hablaba yo del talento del Tratado de Libre Comercio. No hay un solo acuerdo, alguna sola mención a la importancia de incrementar el flujo de estudiantes mexicanos, Estados Unidos o estadounidenses hacia México. Más aún en un ambiente donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha venido pronunciándose a favor de recortar las becas hacia el extranjero, particularmente Estados Unidos. Hubiese sido una gran oportunidad, sí, para revisar los temas de seguridad y migración, porque esa es la realidad de la relación. Entonces, digamos, ya no hablemos de energía o bien la certeza de las inversiones de cualquier tipo de empresa, particularmente Estados Unidos en México. Entonces, creo que en ese sentido sí fue una oportunidad perdida para la relación de no haber tocado esos temas. Tal vez se tocaron, y a lo mejor la embajadora nos puede anunciar algo, en los 30 minutos que estuvieron ellos solos, donde seguramente tocaron algunos otros temas más allá del Tratado de Libre Comercio. Cada uno tendrá su interpretación en Estados Unidos y en México, pero bueno, si la pregunta es sobre el tema de la relación, ese sería mi planteamiento. Gracias, Sergio. Yo quiero insistirle a todos nuestros panelistas que tenemos muchas preguntas, 40. A ver si pueden ir contestando por escrito algunas de las preguntas para mantener un diálogo con ellos. Dan Restrepo, ¿tú cómo viste la visita? ¿Cómo afecta a, digamos, Marta, ahorita te doy la palabra, si quieres hacemos una ronda y te damos el micrófono otra vez. Adelante, Dan. ¿Qué piensa un demócrata de la visita? Mira, primero que todo, muchísimas gracias a UCSD, a Comexi y a la red de periódicos mexicanos que presenta este webinar. Y segundo, quiero dejar bien claro que nadie defiende más la importancia de la relación entre nuestros dos países y entre nuestros dos pueblos. Eso dicho, creo que se tiene que entender esta visita en el contexto en que ocurrió. Y ocurrió en el contexto que estamos a 116 días de una elección presidencial en los Estados Unidos. Y que fue evento de campaña para Donald Trump. Porque cada cosa que hace Donald Trump hoy es un evento de campaña. Él no se levanta de la cama sin hacer algo con propósitos electorales y partidistas. Y lo hemos visto, otros presidentes y líderes en el mundo han decidido no venir a los Estados Unidos en la recta final electoral, entendiendo que Trump es quien es y Trump hace lo que hace. Entonces esto era para mandar un mensaje que, mira, yo no soy racista, hasta tengo un buen amigo mexicano que habla bien de mí. Y en ese sentido le salió bien a Donald Trump. Creo que evaluar esta visita requiere un poco de tiempo. Las formas se cumplieron de maravilla. El equipo de la embajadora y el equipo mexicano lo hizo de primera, pero depender del buen genio y de la disciplina de Donald Trump con tiempo, creo que veremos si lo mantiene o no, si mantiene esta retórica o si vuelve a ser quien es, que es un presidente nativista, racista, cuyo discurso político está basado encima de ser nativista, racista, ante México, mexicanos e hispanos. Es quien es. Eso no cambió esta semana. Unas cuantas palabras bonitas en el Rose Garden no cambia eso. Las políticas también vamos a ver. ¿Va a tratar de derrocar otra vez DACA la semana que viene o no? Yo pienso que sí, porque es quien es. Entonces, en lo sustancial veremos, en lo retórico veremos. Y mira, creo que de punto de vista partidista, creo que fue una visita que ofendió a demócratas. Que, de nuevo, tenemos un presidente de los Estados Unidos que fue solo el tercer presidente en la historia de nuestra república de ser impeached. Y fue impeached este año
por buscar interferencia extranjera en esta campaña electoral. Entonces, no es que es teórico que este presidente busca meter a líderes extranjeros a su campaña. Lo hace, lo ha hecho. Y lo hizo esta semana. Y fue parte de una semana, esto es buscar el voto latino. Empezó con el evento con el presidente López Obrador. Pasó ayer a un evento descabezado y con implicaciones comerciales interesantes para la marca Goya, creo. Si miras las redes estos días en los Estados Unidos. Y hoy mismo se fue al Comando Sur a que le den un briefing sobre Venezuela, francamente que lo puede dar en la Casa Blanca, que también es evento de campaña buscando el voto derechista, cubanoamericano y venezolano. Entonces, esto ocurrió en un marco político. Visto de términos electorales políticos, quizás le funciona al presidente Trump, yo tengo mis dudas, pero creo que también deja mal sabor a altos niveles del Partido Demócrata. Gracias, Dan. Maribel Sheridan, ¿tú cómo viste la visita? Tú escribiste antes, estás muy pendiente del pulso de Washington, la Ciudad de México. ¿Qué te pareció, Maribel? Tu micrófono. Digo, las expectativas estaban muy bajas, ¿no? En México yo creo que hubo una gran preocupación de que el presidente Trump iba a decir algo insultando a México, etcétera. Hay mucha memoria de lo que pasó con el expresidente Peña Nieto, ¿no? Entonces creo que el hecho de que no insultó a México salió como un triunfo, ¿no? Que habló así en forma respetuoso. Pues yo creo que no sé qué tantas ganancias van a haber porque es posible que tenemos un nuevo presidente, o sea que en noviembre es posible que Trump pierda, así parecen indicar las encuestas ahorita. Entonces, ¿qué tantos frutos esa visita produciría? Yo creo que está por verse, ¿no? Maribel, se habló mucho que no se cubrió la visita o se cubrió muy poco por los propios medios de Estados Unidos. Yo soy de la idea que generalmente no se cubren mucho las visitas de los presidentes extranjeros, pero ¿tú crees que sí se cubrió poco? ¿Qué dirías al respecto? Y con eso, y también le pregunto eso a Ana Paula Ordorica. ¿Tú qué piensas, Maribel? ¿Por qué la cubrieron tan poco? Bueno, yo creo que por un lado se vio muy pocos logros concretos o muy pocos acciones que llamaron la atención. O sea, en Washington Post no salió en primer plano. Yo creo que por otro lado, realmente Estados Unidos está tan metido ahorita en asuntos domésticos, o sea, en la pandemia, o sea, la campaña electoral, o sea, toda la cuestión de las manifestaciones para justicia racial, etcétera. Entonces, ahorita yo creo que la atención del público americano está muy centrado en temas domésticos. Ana Paula. Bueno, yo quería decir qué me gustó y qué no me gustó de este encuentro. Y anoté 3 cosas principales de esto. Y arranco por lo positivo. ¿Qué me gustó? Me gustó que el presidente López Obrador arrancara hablando de la importancia de que la región de Norteamérica avance en el comercio global y dio unas cifras importantes. Dice que Norteamérica ha pasado de representar el 40.4% del comercio global en 1970 a representar ahora el 27.8%. Y le echa la culpa a China. Eso me gusta porque me da esperanza de que el presidente López Obrador se dé cuenta de la oportunidad que tiene México de aprovechar el Tratado de Libre Comercio y el papel que puede tener México para reemplazar a China. Me gustó que Trump alabara al TEMEC, porque pues la verdad es que el TEMEC y NAFTA son prácticamente lo mismo, nada más cambian el nombre y le hacen algunos ajustes. Y Trump se la pasó hablando de NAFTA como el peor acuerdo comercial que jamás hubiese firmado Estados Unidos, y ahora escuchamos que alabó al TEMEC, habló de reglas laborales, y la verdad es que tener mejores reglas laborales para México es muy importante. Me gustó, y lo comentábamos antes, que no hubiera una sesión de preguntas y respuestas, porque eso evitó fricciones, evitó que el presidente Trump hubiese sido preguntado sobre el muro,
sobre migración, sobre su consideración de que los mexicanos que van a Estados Unidos son violadores y criminales, evitó esas fricciones. Entonces creo que eso estuvo bien. Ahora, no me gustó, pues primero que nada, la visita, el hecho de que, como decía Dan, estemos a 116 días de las elecciones y México se entrometió en el proceso electoral de Estados Unidos. Trump es presidente, pero es candidato también en este momento. No me gustó la sumisión del presidente López Obrador. Entiendo que hay que llevarla bien con el presidente de Estados Unidos y que México es el eslabón más delgado en esta relación, pero no veo por qué tiene que alabar a Donald Trump como alguien que ha tratado bien a la comunidad mexicana cuando todos sabemos que eso no es cierto. Y no me gustó el pretexto, decir que todo esto fue para conmemorar la entrada en vigor del TEMEC cuando ni siquiera el negociador principal por la parte mexicana del gobierno de López Obrador, Jesús Seade, estuvo presente en Washington el miércoles, pues no lo entiendo. No se habló casi del tema del TEMEC y además el peor enemigo del TEMEC en este momento, desde mi punto de vista, es el presidente López Obrador, porque es el primero que no respeta las reglas de las inversiones en México. ¿De qué te sirve tener un acuerdo si el presidente no respeta esas reglas? Pues básicamente ahí lo resumiría. Gracias, Ana Paula. Todavía está con nosotros Marta Bárcena. Marta, ¿quieres comentar algo? Tu micrófono, Marta. Sí, creo que hay una falta de comprensión y de información en varios de los temas. Desde el principio, México planteó como necesaria la invitación a Canadá, Sergio. Pero el país que invitaba era Estados Unidos y el país que invita marca los tiempos. Pero México siempre insistió en la importancia de Canadá. Entonces decir que no se hizo y que se dejó hasta el final es una falta de precisión. Para México siempre fue muy importante. Yo creo que decir que fue una oportunidad desperdiciada porque no se hablaron de temas de productividad y competitividad no es lo correcto. O sea, el debate en la sala de gabinete entre justamente los miembros de gabinete y después las conversaciones en la mesa estuvieron todas centradas en esa relocalización de las cadenas de valor, en esa tendencia hacia la regionalización de las cadenas de valor. Estaba yo sentada al lado del CEO de Lockheed Martin. Me dijo, bueno, nosotros tuvimos muchos problemas en esta crisis. En Europa nos cerraron las proveedurías. Dice, en México, después de un par de días de complicaciones, pudimos trabajar muy bien. Y ahorita vamos a entrar en una etapa de revisión de cómo cambiar nuestros proveedores y hasta dónde. Claro que se habló de esta competitividad, claro que se habló de esta productividad. El propio discurso del presidente López Obrador lo dice. También de cómo tenemos que mejorar la infraestructura. Tenemos clarísimo que hay que trabajar mucho en cuestiones de infraestructura fronteriza. Tenemos clarísimo que tenemos que mejorar mucho justamente todas las medidas de aduanas para aplicar el capítulo 7º del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Pero insisto, los presidentes de los países no se meten al detalle de estos temas. Y esto yo te lo afirmo en más de 14 reuniones que he tenido de alto nivel. A lo mejor hay algunos que si son muy nerds o muy wonk, sí se ponen a ver esto. Pero esto se maneja a nivel de gabinetes y lo estamos haciendo a nivel de gabinetes y a nivel técnico. La cuestión del intercambio de estudiantes es fundamental. Yo ahí te pediría, ¿cuál fue tu experiencia como subsecretario de América del Norte cuando impulsaste el programa de 100,000 estudiantes mexicanos a Estados Unidos y que nos quedamos tan cortos? ¿Por qué nos quedamos cortos? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar para que sí vuelva a funcionar en el futuro? Porque eso también tenemos que aprender de las lecciones que nos dejan las experiencias que han funcionado bien o mal. Repito, el tema de migración lo vemos día a día y yo estoy segura, y aquí Dan podrá decir su opinión, pero creo que el tema de migración va a ser el gran tema de 2021, Dan.
porque la reforma migratoria en Estados Unidos es quizás inevitable. ¿Cómo se vaya a hacer y en qué términos? Eso es lo que está más complicado. Y nosotros entendemos muy bien que es un tema interno de Estados Unidos, pero siempre queremos que el debate se dé basado en hechos y realidades y no en ideologías. Y vuelvo a decir, si hay un manejo político por parte de organizaciones republicanas y demás de la visita del presidente López Obrador, es responsabilidad de ellos, ¿sí? Claro que se hicieron en México análisis y sí se decidió que la entrada en vigor del TEMEC, Ana Paula, no era solo un pretexto, es una ventana de oportunidad muy corta ahorita para darle el impulso que nos lleve a resultados a mediano plazo en esta relocalización de las cadenas de valor. Porque si tú hablas con las empresas, te dicen que este análisis lo van a hacer en las próximas semanas, no lo van a hacer el próximo año, lo van a hacer en las próximas semanas, de cómo van a empezar a cambiar sus proveedores y hacia dónde, ¿sí? Y ahí es lo que tenemos que aprovechar, y de hecho es la tarea, nos dejó realmente instrucciones el presidente en 3 áreas. 1, sigan hablando con las empresas que tienen problemas específicos a resolver, y esto a través de la embajada, del canciller, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la oficina de Alfonso Romo. Trabajen en los sectores esenciales, en donde tenemos que atraer inversiones, ¿sí? Y esto en México la responsabilidad es de la Secretaría de Economía con la embajada y con la Cancillería. Y vamos a estar explorando diversas alternativas con actores varios, cómo concentrarnos en esta cuestión de los sectores esenciales. 1, para responder ante futuras pandemias, y 2, para alinear las inversiones hacia América del Norte en qué sectores esenciales. Por ejemplo, el farmacéutico, el de la producción de equipo médico, el electrónico, la transformación de toda la industria automotriz hacia la producción de autos eléctricos, de tipo de autos de transportación masiva, porque todavía no terminamos de entender cuáles van a ser las consecuencias del COVID. Y lo que yo diría es, en los otros temas que mencionó Ana Paula, yo no vi la sumisión del presidente López Obrador por ningún lado, Ana Paula. Lo que vi fue un respeto del gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente López Obrador. Les impacta mucho su manejo mediático en las mañaneras, les impacta mucho cómo siguen las encuestas altas, les impactó mucho cómo ganó las elecciones. En muchos países, muy pocos presidentes o primeros ministros han ganado con 53% del voto. Se dice fácil y es muy difícil lograrlo. Entonces, eso yo creo que lo que yo vi mucho de la lectura es que desgraciadamente en la interpretación de la visita siguen la polarización en México y en Estados Unidos que hemos visto, y que por eso es tan útil este encuentro que ha organizado Rafael, porque nos permite, creo yo, un diálogo bastante más objetivo. Y seguramente seguirá habiendo críticas, y qué bueno que las haya y qué bueno que aprendamos de esto, pero sí quiero compartirles que varios de los temas que no quedaron, en lo que aparentemente no quedaron en la agenda, sí los estamos trabajando. Y haré otra puntualización. Los 2 presidentes nunca estuvieron solos media hora. Estaba puesto así en el programa, y esto es una de las impredictibilidades de la Casa Blanca. Cuando pasamos de la sala Roosevelt, donde estaba firmando el presidente López Obrador el libro de visitas, iban a pasar los 2 presidentes, y de repente pasó casi toda la delegación americana, y claro, entramos toda la delegación mexicana. Fue el intercambio de regalos, que eso tú sabes, Dan, que no se hace casi nunca públicamente. Aquí hicieron el intercambio de regalos de bats de béisbol, estuvieron platicando de béisbol, de golf, todo, y después nos quedamos, y lo que se habló sobre todo en la sala oval fue el tema COVID. Y en la sala de gabinete ampliado se habló sobre todo el tema TEMEC y lo que hay que hacer para el futuro inmediato. Y en la cena justamente se escuchó la opinión
de líderes empresariales mexicanos y estadounidenses sobre los pasos a seguir, las prioridades que va a haber, las oportunidades en las ramas de inversión y las dificultades que tenemos que resolver con algunas empresas para que termine de detonarse la inversión. Entonces, tuvo una lógica. Pueden no estar de acuerdo con esa lógica y es perfectamente válido, pero la visita, la organización y la secuencia tuvo una lógica. Veremos los resultados, espero y quiero trabajar para que todo tenga resultados positivos y para que en unos meses tengamos un flujo de inversiones a la región de América del Norte y hacia los Estados Unidos y hacia México mucho mayor del que existe ahora. Y que la recuperación económica, que eso también discutieron los presidentes y con los secretarios ahí, con Mnuchin y demás, es la interpretación de los dos presidentes es que va a ser una recuperación económica en V. Yo sé que hay otros que opinan, que tienen otra opinión, pero esa es la visión sobre la cual se está trabajando. Entonces, si la recuperación económica viene en forma de V, por eso hay que aprovechar el impulso de la recuperación económica. El gobierno de los Estados Unidos insistió que las cifras del tercer cuatrimestre y del cuarto cuatrimestre van a ser muy positivas. Eso es lo que ellos piensan, nosotros escuchamos. También estamos viendo cómo se va a recuperar la economía mexicana y pensamos que la recuperación de la economía mexicana está intrínsecamente ligada al éxito del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y al arribo de mayores inversiones. Y a atraer esas cadenas de valor hacia México y hacia la región de América del Norte. Es nuestra prioridad. Marta, ¿puedes concluir, por favor, para hacer más un diálogo? Acabé. Ok, muchas gracias. Qué bueno que estamos haciendo este diálogo. Efectivamente, Sergio Alcocer, cuando fue subsecretario de América del Norte, logró que el tema del intercambio académico llegara a los presidentes, que ellos hablaran de este tema. Yo no lo logré, se lo he dicho a Sergio, se lo decía a Felipe Calderón, me volteé a ver diciendo, no, ese no es un tema de presidentes. Tiene razón Marta, no todos los presidentes hablan de todos los temas. Con Dan teníamos problema porque a Obama le gustaban los grandes trazos y a Calderón le gustaba ir a los detalles y Dan me decía, es muy temprano, o sea, llevamos 3 meses, no me hables de cruces fronterizos y de temas de regulación fronteriza. Sergio, ¿qué hay que hacer en el tema educación? Porque sí es un tema que no estamos avanzando. Hay, además, digamos, con todo el tema, digamos, del presidente Trump y de las fobias que causa en el mundo entero y en los jóvenes, pues menos gente está viniendo de México y del mundo de Estados Unidos. Es muy difícil venir ahora con el tema de visas. ¿Qué tendríamos que hacer, Sergio? También te quisiera preguntar a ti, Maribeth, todo el tema, digamos, de hacia el futuro. ¿Qué hay que hacer? En el COVID-19, Estados Unidos ha sido un gigante con pies de barro. Es el país, digamos, que más ha sufrido del COVID-19. Nos hemos dado cuenta que Estados Unidos se ha vuelto muy latinoamericano en el sentido de una gran injusticia social, un país con, pues, con eso, con muy poca red social. En todo caso, ¿qué piensa Sergio? Y un comentario más, y también quisiera que Estefano hiciera un comentario sobre el COVID-19. Ayer yo lo decía en una conferencia, había un López Obrador, que es el presidente que me gustaría ver todos los días en México. Él se acercaba a las posiciones de Donald Trump y el propio Donald Trump se acercaba a las posiciones de él. Ayer los vimos antier presidenciales. No es lo que vemos todos los días de López Obrador en la mañanera descalificando al enemigo. Entonces, digamos, sí lo quería decir porque de veras me gustó mucho Andrés Manuel López Obrador en tratar de ir hacia el punto medio y hacer política. Entonces, Sergio, si nos haces un comentario sobre la educación, Dan, Ana Paula y Maribeth, ¿cómo ven hacia el futuro? ¿Qué le conviene a México? Le quiero preguntar. ¿Nos conviene que se reelija Donald Trump? Entonces, los pregunto abiertamente. Adelante, Sergio, y luego, como ustedes quieran tomar la palabra. Gracias. Y agradezco la amplia explicación de la señora embajadora. Me quedo con una preocupación entonces mayor, porque si se tocaron todos estos temas, lamento que... No se tocaron. Perdón, más debo tener. Si se tocaron todos estos temas, y no dudo de tu palabra, simplemente lo que me planteo es por qué no se señalaron en el comunicado conjunto.
A mí me hubiera gustado haber escuchado explícitamente que se va a relanzar el mecanismo de frontera siglo XXI, que es el mecanismo que tenemos entre los dos países ordenado para poder revisar la frontera. Me hubiera gustado escuchar que vamos a relanzar los mecanismos de revisión de los planes maestros de la frontera, a los cuales México ya no asiste desde hace varios meses. Y eso me hubiera gustado escucharlo, no lo vimos, qué bueno que se discutió. Sobre el tema educativo, efectivamente se lograron más de 100,000 estudiantes que se movilizaron a México en el sexenio pasado. La ambición era mucho mayor, no tuvimos los recursos para ello, bajó los ingresos petroleros en aquel momento y eso limitó la posibilidad de que se diera. No obstante eso, 100,000 alumnos mexicanos, por cierto, la mayoría mujeres, hicieron estancias en los Estados Unidos, estancias cortas. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Yo creo que el tema está ahí. El Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación existe. La Cancillería lo ha seguido procurando, cosa que es una gran cosa. El propio Departamento de Estado es un tema que le interesa. Yo creo que es un tema que sí hay que llevarlo a nivel de la atención del presidente de ambos países, porque depende, vuelvo al tema del Tratado de Libre Comercio, del talento y de la calidad de la fuerza laboral que tengamos entre los tres países, la posibilidad de que sigamos siendo competitivos a nivel internacional y podamos competir México, Estados Unidos y Canadá con China, México, Estados Unidos, Canadá con la Unión Europea. Hay que sí lanzar un mandato, tener un mandato político de los tres líderes de nuestros países sobre la importancia, y hay todo un conjunto de propuestas que se pueden discutir sobre, por ejemplo, formación dual en las empresas con la participación de empresas privadas, la posibilidad de establecer credencialización o competencias que sean homologadas entre los países, echar a andar un comité de competitividad que está previsto en el Tratado de Libre Comercio, justamente para darle lógica a esto, relacionar la competitividad industrial con la formación a nivel de nuestras universidades. O sea, hay un sinnúmero de actividades que se pueden echar a andar y que es el momento ahorita de, ya no de platicarlas, sino de acordar los mecanismos para echarlas a andar. Entonces, sí, este es uno de esos temas en donde ganamos todos, no solamente ganan los estudiantes mexicanos que van allá, también ganamos en cuanto al conocimiento de nuestros propios países, de la realidad de nuestros propios países, y esa es una de las grandes fortalezas que tienen los intercambios estudiantiles, el desarrollo de ciencia conjunta. Tenemos en el caso mexicano pues una cerrazón hacia poder colaborar con la ciencia que se denomina neoliberal, pues eso está muy complicado. ¿Cómo vamos a romper esa jetatura en este momento cuando lo que necesitamos es investigar conjuntamente en los temas que nos afectan a los países? Ya no digamos los temas que son obvios de investigación en la frontera, zonas áridas, por mencionar un caso, sino en general los temas que afectan cambio climático, por mencionar uno, que es un tema que no está siempre en la agenda de nuestros gobiernos, el tema de un mejor aprovechamiento del agua, dado que compartimos 3 ríos en la frontera, y así podría extenderme con una gran cantidad de temas. Son temas que sí deben de ser parte de la agenda de un presidente, porque son parte de una política pública, y más aún cuando es compartido esto en el ámbito hemisférico, con una región que produce la tercera parte del Producto Bruto Mundial. ¿Nos va a ir mejor con los demócratas, si llegan? Mira, creo que les iría bien con los demócratas si lleguen los demócratas, y creo que hay posibilidades que lleguen no simplemente a la presidencia, sino también a un control de ambas cámaras en el Congreso. Entonces, creo que es importante guardar y proteger esas relaciones y blindar reuniones de esta naturaleza. Entonces, quizás esta reunión era inevitable. Voy a plantear que, supuestamente era inevitable, aunque Justin Trudeau lo evitó con la entrada en vigor del TEMEC. Pero aún si fuese, sabíamos de hace mucho tiempo que el TEMEC iba a entrar en vigor el 1 de julio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo blindar una reunión de esa naturaleza cuando sabes que también nuestra elección no cambió de fecha? Entonces, siempre iba a ser el 3 de noviembre. Entonces, este marco del 1 de julio y el 3 de noviembre ya estaban bien previstos. Nosotros nos enfrentamos, cuando yo estaba en gobierno, me enfrenté con esto. Me enfrenté con la decisión del presidente Calderón de hacer el G20 en junio, a 2 semanas de las elecciones mexicanas en ese momento, en el 2012. Y nos dimos cuenta de eso en noviembre.
y lo vimos, y nos dimos cuenta que nosotros teníamos la responsabilidad de blindar que el presidente Obama iba a estar en México, iba a estar parado al lado del presidente Calderón, y como alguien bien educado iba a decir cosas bonitas sobre Felipe Calderón a 10 días de las elecciones. Obviamente, Felipe Calderón no era candidato, no podría ser candidato, entonces hay esa diferencia, pero para asegurarnos que no se iba a manipular esa visita, ese encuentro del presidente Obama con el presidente panista en recta final de las elecciones, decidimos blindarlo. ¿Y cómo lo blindamos? Curiosamente, con Joe Biden. Resultó que decidimos que era importante que un alto representante de los Estados Unidos fuera a México y se sentara con cada uno de los 3 candidatos principales para dejar el mensaje clarísimo que los Estados Unidos estaba dispuesto a trabajar con quien fuera el próximo presidente o presidenta, en ese caso, de México. Y lo hicimos en marzo del 2002. Y lo hicimos en orden alfabético para que nadie podría malentender o analizar que teníamos preferencia. Hasta le forcé a Biden yo mismo que cambiarse de corbata, porque tenía puesta una corbata roja cuando estábamos preparando la reunión, y le dije, no puedes salir con una corbata roja, tienes que encontrar una negra, es la que usamos. Entonces, estas cosas se pueden ir pensando, avanzando y pensando cómo lo blindamos. El manejo, y no se puede hacer simplemente por una embajada. Esto es algo que se tiene que ocurrir a los más altos niveles del gobierno. Entonces, mira, respeto muchísimo el trabajo de la embajadora. Y ella está constantemente trabajando con demócratas en Washington, en el Congreso, y con republicanos, porque eso es ser embajadora de México en Washington. Tienes que lidiar con ambos partidos. Lo que México no ha hecho, y francamente en el contexto del TEMEC, cuando se celebró el acto del Congreso estadounidense sobre el TEMEC hace meses, antes de la pandemia, hubo una celebración en la Casa Blanca. Esta Casa Blanca decidió hacerlo de manera partidista. Lo decidió hacer solo con republicanos, aunque sin demócratas el TEMEC actual no existiría y no hubiera entrado en vigor el 1 de julio. Y vino el canciller mexicano a Washington, a un evento puramente partidista. El Congreso en ese momento estaba en Washington. El canciller no tocó ni una puerta, no buscó a Nancy Pelosi, no buscó a ningún demócrata para mandar el mensaje que, mira, México y el gobierno mexicano entiende que la relación es una relación que no puede caer en la trampa partidista en ninguno de los dos países. Eso es lo que me preocupa de lo que hemos visto en los últimos meses. Los demócratas van a ser responsables, van a avanzar los intereses estadounidenses y van a mantener una muy estrecha relación con el pueblo mexicano. Entienden la importancia de México y mexicanos para los Estados Unidos y viceversa. Pero el descuido partidista que ha ocurrido al más alto nivel del gobierno mexicano en los últimos 6 meses en particular, deben ser preocupantes para todos que creemos en una muy estrecha y muy buena relación entre los dos países. Somos vecinos, nadie se va a mover de ningún sitio. Vamos a tener que cooperar y vamos a tener que tener una muy buena relación. Los demócratas lo entienden. Y de nuevo, creo que el sabor es amargo en este momento, en recta final electoral. Los demócratas serán responsables, pero el descuido total a los más altos niveles del gobierno mexicano de relación bipartidista en Washington debe preocupar a todos. Gracias, Dan. Maribeth, ¿qué nos comentas tú? Tú cubres todo, estás en México. ¿Esto le ayuda a Andrés Manuel López Obrador? A pesar de que su popularidad sigue alta, la verdad de las cosas es que ha disminuido ahora durante el COVID-19. ¿Cómo ven las cosas? ¿Esto le ayuda a López Obrador? ¿Qué más nos quieres comentar? Luego le paso la palabra a Ana Paula y después Estefano quiere hacer un comentario o pregunta sobre COVID-19 y la relación bilateral. Adelante, Maribeth. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que es la gran habilidad del presidente López Obrador
de como formular o manipular la opinión pública, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en febrero del año pasado, hubo una encuesta que decía que 29% de los mexicanos vieron a Estados Unidos en una luz positiva, ¿no? Porque yo creo que Trump es muy impopular, muy poco popular en México, ¿no? Y en junio, yo creo que ese fue el mismo encuestador, él era del Financiero, de hecho, encontraron que el 59% de los encuestados estaban de acuerdo de que, 59 estaban de acuerdo con la visita de AMLO, sí, a Washington, pero 63% decía que de los mexicanos vieron a Estados Unidos en una luz positiva. Entonces, el presidente tiene una capacidad, a pesar de que su popularidad ha bajado, es cierto, sí, pero de como que influir en la opinión pública mexicana. Y es impresionante que nada más con la habilidad de AMLO de decir siempre que las cosas andan bien, a pesar de que en muchos momentos anduvieron muy mal, ¿no? O sea, esa manera de tratar la relación me ha parecido muy interesante, ¿no? Yo no sé cómo podrían cambiar las cosas si llegara a ganar el candidato Biden, ¿no? Yo creo que, y si es mejor o peor para México, eso es obviamente para los mexicanos a decidir, pero yo creo que lo que sí sería interesante es que, o sea, Biden tiene años de experiencia en temas internacionales, es muy internacionalista, tanto de su tiempo de vicepresidente como senador, ¿no? Entonces yo creo que, tiene una política más promigrante, más internacionalista. Yo creo que él trató él mismo el tema de Centroamérica, migrantes, etcétera. Pero yo creo que sería interesante, o sea, este gobierno del presidente Trump, por ejemplo, no ha criticado a México en temas tipo violaciones a prácticas democráticas, derechos humanos, corrupción. Todos esos asuntos de narcotráfico han estado, o digo, la mayoría, las discusiones han estado atrás de puertas cerradas. Entonces, yo creo que sería muy interesante ver cómo podría cambiar, o sea, esa relación si es que llegara Biden a la Casa Blanca. Gracias, Maribeth. Ana Paula. Bueno, esto que dice Maribeth me parece súper interesante y el otro día fue algo que me platicaba Luis Rubio, editorialista del Reforma, y me parece muy importante porque al parecer... De Comexi, dice Verónica. Exactamente. Y bueno, decía esto, pues para el gobierno mexicano, quizás una parte de la administración pasada de Enrique Peña Nieto y lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de Donald Trump ha significado pocas interrogantes respecto a temas de narcotráfico, de corrupción, de seguridad. Entonces, me parece que, pues quizás para un presidente como Andrés Manuel López Obrador, le conviene que gane Donald Trump, que se reelija. Pero para México, me parece que sin duda no nos conviene que gane Donald Trump. Donald Trump es el gran disruptor, es alguien que es poco predecible en su trato, tanto con aliados como con adversarios. Y en ese sentido, pues México creo que se beneficia de tener un poco mayor de estabilidad. Creo que ahí podemos ver por qué esta visita de esta semana a Washington benefició más a el presidente López Obrador y al presidente Trump que a la relación bilateral. Y creo que eso es importante pues remarcar y triste. Estefano, tú querías hacer un comentario, una pregunta sobre COVID-19. Adelante, por favor. Gracias, Rafael. Estaba nada más pensando durante esta discusión que qué tan interesante si pensamos en lo que ha sido la primera plana de los periódicos en las últimas semanas entre Black Lives Matter y COVID, es decir, entre racismo y COVID, que tampoco esto fue gran tema para la visita de los presidentes. Y sí es interesante. Yo no entiendo la parte política. Yo entiendo la parte de que cada presidente
quiere mantener las buenas relaciones entre los dos países. Esto sí se entiende. El momento no entiendo. No entiendo con un apoyo de 28% de los mexicanos en Estados Unidos hacia Trump. No veo la ganancia para México de hacer la visita en este momento. Pero al hacer la visita en este momento en el contexto de COVID, contesté por escrito a uno de los comentarios que estaban defendiendo la respuesta en caso de México a la pandemia. Yo contesté diciendo que yo pienso que es un hecho de que nuestros dos países, México y Estados Unidos, tenemos un nivel de mortalidad por esta pandemia entre los más altos del mundo. Y no llegó aquí primero. Llegó aquí después de la experiencia de China, después de la experiencia de Corea del Sur, la experiencia de Italia, de Irán. Después llegó la epidemia fuerte aquí. Teníamos más tiempo y teníamos la experiencia de otros países para poder aprender. Y no sé, no digo que sea gobierno o que sea sociedad, pero algo de México y de Estados Unidos no nos han permitido reaccionar bien. Y sí, yo sí pienso que, hablando del país donde tengo pasaporte, todavía no tengo mi pasaporte mexicano, pero de Estados Unidos el liderazgo nacional no ha ayudado. Tenemos una epidemia mucho peor de lo que hubiéramos tenido con buen liderazgo nacional. No es una coincidencia, de mi punto de vista, que en el caso de México y Estados Unidos tenemos dos presidentes que no quieren mascarillas. Y esto es un mensaje fundamental hacia control de la epidemia. No sé qué esperaba yo de COVID en un encuentro entre los dos presidentes, pero supongo que yo esperaba un reconocimiento, algo de que no nos va bien y qué podemos hacer juntos para que va mejor. Y al contrario, el mensaje por lo menos de nuestro gobierno, del presidente, es que gracias a Dios que está este gobierno, porque si no, estaríamos mucho peor. Bueno, yo no sé en qué mundo vive, si puede pensar esto. Entonces, lanzo nada más como comentario más que otro, pero no sé si alguien más también se sorprendió de qué poco papel. Escuché, para mí fue muy interesante escuchar a la embajadora diciendo que eso fue el tema de la discusión privada. No sé qué salió en esta discusión, pero a mí me sorprendió que COVID no apareció en el New York Times, en el Washington Post, hablando de esta visita. ¿Qué piensan ustedes? Dan quiere decir algo. No, mira, me parece interesante que comparto lo que acabas de decir y es interesante a cierto nivel y académico no soy, pero creo que las tres grandes repúblicas federales en el hemisferio occidental han sido entre los tres peores casos de manejo del COVID. Nos dice algo. Y no sé si nos dice algo de sus sistemas o de sus líderes. Pero sí nos dice algo. Y solo voy a hablar sobre el liderazgo estadounidense o la falta de liderazgo estadounidense. Y esto ha sido interesante ver al presidente Trump tratar de lidiar con este tema, porque está muy acostumbrado a lidiar con problemas políticos de mensajes. Entonces, que lo puede spin, que puede hablar y echar cortinas de humo y distraer y la gente va en otra dirección. Y con el COVID se ha encontrado con un problema real, un problema que francamente no reacciona a sus mensajes, porque no es ser humano y no es algo político, sino es algo real. Y eso creo que ese enfrentamiento con esa realidad ha sido, y su incapacidad de enfrentar la realidad en el caso del presidente Trump ha sido lo fundamental del mal manejo del tema. En este momento, y francamente me preocupa yendo para adelante, me preocupa que se celebró esta reunión del TEMEC, supuestamente, con fronteras cerradas en Norteamérica y fronteras cerradas por razones de salud pública, y que el nuevo default es tener nuestras fronteras cerradas. Entonces, a mí me preocupa tanto el mal manejo estadounidense como lo que parece ser el mal manejo mexicano. ¿Y qué nos dice hacia el futuro, hacia ese futuro de integración norteamericano, que creo que es importantísimo en todos los sentidos? Y a cierto nivel,
nuestros pueblos están mucho más avanzados que nuestros gobiernos, estamos más interconectados en la realidad que los gobiernos y los políticos y gente que habla sobre los temas, pero la incapacidad de lidiarlo individualmente y también conjuntamente, más allá de lo simbólico, más allá de los ventiladores, más allá, pero verdaderamente trabajar el tema de manera común, porque para abrir a Norteamérica otra vez, en todos sus sentidos, va a requerir una cooperación verdaderamente trilateral. Y eso obviamente tiene que ocurrir a niveles más bajos, pero eso necesita un empujón presidencial. Por lo menos en mi experiencia, en el gobierno estadounidense, cosas ocurren cuando un presidente de los Estados Unidos quiere que ocurra. Y la falta de eso me preocupa. Y también va un poco a lo que dijo Sergio antes. Sergio creo que está acostumbrado, por lo menos en el caso de presidentes estadounidenses, capaces de entrar en detalle. Capaces de manejar temas complejos en detalle, y creo que tristemente no tenemos un presidente de esa naturaleza. Y él ni pretende ser ese presidente, porque él pretende ser el presidente CEO y manejarlo como una empresa y donde la toma de decisiones pequeñas son para otros. Pero sí, me preocupa, Estefano, muchísimo la falta de contundencia a nivel presidencial, porque tarde o temprano, ojalá temprano, pero creo que va a ser tarde, vamos a tener que cooperar de manera verdaderamente trilateral para reabrir a Norteamérica y para brindar a nuestras sociedades del COVID, porque es una realidad y los tweets no dan para contrarrestarlo. Sí, Gracias, veo que Verónica quiere decir algo al respecto. Por favor, Verónica, nada más mencionando que la intersección de esos dos temas se ve muy visible cuando observamos que la mortalidad entre la población latina en Estados Unidos por COVID es 2.5 veces la mortalidad entre los blancos cuando se corrige por la edad. Verónica, por favor. Sí, efectivamente, creo que estos temas, vamos a ver el resultado, digamos, creo que estamos viendo ahorita esta evaluación, nos falta ver qué pasa en términos de los efectos de la visita. Y creo que hay un punto del lado mexicano que es interesante. El presidente López Obrador ha hecho también parte como, ¿no?, de sus ideas, de sus mantras, digamos, esto de la mejor política exterior es la interior. Y creo que vamos a ver si efectivamente también este discurso de bienvenida y de acogida a la inversión extranjera se repite acá, ahora otra vez en las mañaneras, porque hasta este momento la verdad es que tenemos un clima de incertidumbre y de hostilidad hacia la inversión privada que no se ha visto reflejado todavía esa acogida. Se comentaba antes, me parece, Ana Paula, el perfil de los empresarios que acudieron a la cena por parte también de México. Es curioso porque no participó ningún empresario de los del Cuarto de Junto, que fueron los que acompañaron toda la negociación. Además de Jesús Seade por parte del gobierno, estuvo la delegación de empresarios que digamos, trabajaron de lleno en el tratado y que no participaron, ¿no? Faltó mucho o sea, si bien hubo una muy buena porción del PIB nacional, no es exactamente el sector exportador o quienes, digamos, están más en el ámbito del TEMEC. Entonces, creo que va a ser muy importante también saber de este lado si efectivamente lo que se fue a decir allá se repite en este caso, y entonces habrá por lo menos algún saldo positivo de la visita. Si no, mi temor es que se quede justamente en una buena visita la oportunidad de la foto, de los elogios mutuos, es decir, un éxito a nivel de intereses muy personales de los dos mandatarios, pero que al final pues ni logremos la cooperación institucional, y más bien nos salga caro, digamos, a los mexicanos. Eso lo sabremos entre aquí y la elección de noviembre, como lo mencionábamos también desde ayer. Gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. El micrófono a Rafael, pero si me permites nada más un anuncio para la semana próxima. Vamos a tener nuestro webinar del viernes, la semana próxima, sobre el tema de la prevención y el manejo de COVID en lugares de alto riesgo. Estamos hablando de casas de ancianos, estamos hablando de cárceles, eventualmente de grandes mercados como el Central de Abastos en México. Entonces, ojalá que van a poder acompañarnos también la semana próxima. Gracias, Rafael. Te paso el micrófono.
Gracias a ti, Estefano. Y también quería comentarles, y Verónica están invitados el próximo martes, Estefano y yo estamos organizando una conversación con la vicegobernadora de California, y justamente sobre el futuro de la relación de California con México. Cada vez las regiones son más importantes, así como hay un repudio a los migrantes indocumentados y en general a los migrantes desde Washington. En California, el gobierno de Gavin Newsom, un gobierno demócrata desde luego, le da un subsidio incluso al migrante indocumentado de hasta $1,000. O sea, es otra cosa. Entonces vamos a tener una conversación a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, el martes 14 de julio, con la vicegobernadora Eleni Kaunalakis, quien es justamente quien lleva la relación con México. Quiero agradecerle al diario El Universal, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California, El Pulso de San Luis y desde luego al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por estar con nosotros en este webinar. Y yo les pediría a cada uno de ustedes un cierre, digamos, de unos 30 segundos, un minuto, estamos ya sobre el tiempo. Si quieres, empezamos contigo, Ana Paula, Maribeth, Dan, y cerramos contigo, Sergio. Perdón, ahí estás, Marta. Entonces, cerramos contigo, Marta. Adelante, Ana Paula, por favor. Ana Paula, creo que se congeló. Adelante, Maribeth Sheridan. Bueno, nada más para comentar muy brevemente sobre la cuestión del COVID. Un amigo mío en Israel escribió una columna hoy sobre cómo en el caso de Israel, o sea, hubieran reaccionado mucho mejor si era una guerra con un ataque de Hezbollah o algo así. Y mi amigo comentó, pues hay más gente muriendo probablemente por COVID que cualquier ataque, pero se ve esa falta de urgencia. Yo creo que es cierto en muchos países, es cierto en Estados Unidos, es cierto en México. Gracias, Maribeth. Ana Paula. Tengo internet. Creo que falló un momento. No, a mí me gustaría pensar en que una visita como esta en un futuro, una visita de Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos o del presidente de Estados Unidos a México, sea un éxito no basada en que se evitó que nos insultaran, que sea un éxito porque se logre avanzar en la agenda bilateral. Y el hecho de que en esta ocasión todo el mundo hizo una señal de suspiro, de salieron bien las cosas, no nos insultó el presidente de Estados Unidos y por eso fue una buena visita, me parece un escalón muy pobre sobre el cual medir una relación bilateral tan importante. Aquí quiero nada más ser clara, no es creo que la Embajada de México en Estados Unidos y la Cancillería hicieron el mejor trabajo posible dadas las circunstancias, pero me parece que pues la relación bilateral da para mucho más. Gracias, Ana Paula. Dan Restrepo. Ya como dije antes, la relación entre Estados Unidos y México para los Estados Unidos es su relación más importante en el mundo. A ningún otro país afecta el día a día de los Estados Unidos como México. Y es triste que tenemos un presidente que usa México simplemente como una herramienta política electoral. Lo usó desde su primer momento de su campaña. El discurso nativista, racista de Donald Trump se basa en las espaldas mexicanas. Y lo usó esta semana. Quizás cambió de discurso para esta semana, pero fue un uso electoral político. Esta relación es demasiado importante para meterla en la política de esa forma. Como estadounidense, me hace triste que tenemos un presidente de los Estados Unidos que ha manipulado y abusado de la relación con México de esta forma. Y ojalá pronto tendremos un presidente que entiende la importancia de México y de los intereses mutuos que tenemos y que hay mucho que hacer entre nuestros dos países. Y sí, que no debemos medir la relación en no pegarnos y pensar que estamos bien. Sergio Alcocer. Muchas gracias. De nuevo agradecer en nombre del COMEXI la invitación para estar en este excelente panel. Yo resumiría el hecho de que siempre es importante reunirte con tu vecino, especialmente en el caso de los Estados Unidos, porque igualmente es obviamente la relación más importante que tiene México, por mucho, con cualquier otro país del mundo. Es una relación en la cual el gobierno de México debe pensar siempre en avanzar los intereses de México. Por supuesto que del otro lado tenemos la misma postura
y es en el diálogo, la negociación y sobre todo el trabajo a través de los mecanismos que se establecen, a los cuales se les da seguimiento, y que los presidentes, en una actitud de presidente, de jefe de gobierno, de jefe de Estado, deben asumir un trabajo permanente de dar seguimiento a los trabajos que se den en esos mecanismos, al mejoramiento de los mecanismos y las oportunidades que con el trabajo de estos mecanismos hay para mejorar la relación con el vecino, sí, pero sobre todo para avanzar los intereses de tu propio país. Hay que recordar que la región de América del Norte es la más competitiva, la más dinámica del mundo. Esta región tenemos que fortalecerla y la mejor oportunidad es a través del diálogo tripartita, como en este caso nos ofrece el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, con los nuevos mecanismos que tiene establecido. Gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes. Tú cierras, embajadora Marta Bárcena. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos los panelistas. Espero que sea la primera de varias conversaciones que sigamos. Perdón, apagué el video porque no quería que me estuvieran escribiendo que estaba tratando de contestar el mayor número de preguntas. Para los que se quedaron sin responder, mexembusa@sre.gov.mx. Trataremos de responder todas sus preguntas. Hay algunos temas que surgieron aquí que me sorprende que no, quizás ha sido una falta de política de comunicación adecuada por parte de la Cancillería y de la Embajada, pero mecanismos como Frontera Siglo XXI siguen, todas las cuestiones de los planes fronterizos, las reuniones de cruces y puentes, las reuniones trilaterales de drogas. Entonces buscaré difundir esa información y que les llegue para que vean que los mecanismos siguen y que estamos esperando también el establecimiento de los mecanismos de coordinación que va a tener el propio tratado. Y sobre todo creo que es muy importante que los escuchemos, que veamos las preocupaciones, que veamos así dónde están las prioridades para seguir construyendo esta agenda y reiterar solamente que el gobierno de México trabajará con el gobierno de los Estados Unidos, esté quien esté en el poder, independientemente de qué partido gane las elecciones en noviembre. Y gracias, Rafael, gracias a todos. También aprendí mucho de sus preocupaciones, me doy cuenta dónde están nuestras fallas, dónde tenemos que informar y les apreciaré mucho, Estefano, Rafael, que nos refuercen en cómo mejorar la cooperación bilateral en temas de COVID en la frontera, un tema muy, muy específico, que es de gran preocupación para el caucus hispano, Dan, lo sabes bien, y que en eso estamos. Muchas gracias de nuevo y felicidades. A ti, Marta, el lunes tenemos una reunión justamente sobre la cooperación en materia de COVID con casi con funcionarios, con ONGs en el tema de salud. Te vamos a hacer un reporte, Carlos González Gutiérrez, tu embajador y cónsul aquí. Mi cónsul ahí en San Diego. Verónica, ¿quieres decir algo más? Gracias al Comexi por... Y ya, ahora sí estamos colgadísimos, pero bueno, sí, con este super panel no podía ser menos. Adelante, Verónica Ortiz. Muchas gracias, Rafael y Estefano, sobre todo por la convocatoria a Comexi, y qué mejor manera también de iniciar esta colaboración que con la participación de Sergio, nuestro vicepresidente. Les agradezco nuevamente y sobre todo agradezco particularmente, además del panel, a la embajadora que me consta porque por allá estuve el año pasado y creo que es de gran valor la disposición que siempre tiene para escuchar, para intercambiar ideas, y sobre todo sí creo que la felicitación es para ella y para el equipo de la embajada y para el Servicio Exterior Mexicano, por lo que sí fue una gran visita. Queda pendiente de ver que ojalá tenga los resultados que todos deseamos. Bueno, un abrazo para todos ustedes, con mucho cariño, cuídense mucho y gracias de veras por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias e incluso sus emociones. Muchas gracias.